Continuamos con más de Primera Página, conversamos con Verónica Brito, ella es integrante de la Dirección Nacional del Movimiento Cambiemos. Hablábamos sobre el diálogo, hablábamos sobre la propuesta de elecciones en el país, la propuesta de un nuevo CNE que había sido criticada no solamente por el gobierno, sino por algunos factores de oposición, aunque nuestra invitada diga que no los ha recibido de forma directa. Ayer hubo declaraciones de ciertos factores de oposición que decían que eran permisivas estas propuestas por parte de Cambiemos. Y dejamos una pregunta en el aire: si no cambia el CNE, igual hay negociación y se celebran elecciones. En lo que sé del gobierno es en la celebración de elecciones, pero no en el cambio del CNE. Esto es un caso hipotético. ¿Qué hicimos? Quedamos en las mismas, vuelve a ganar, tenemos resultados parecidos a los anteriores, vuelve a ganar el chavismo en el país, quedamos en exactamente lo mismo. ¿Cambia algo en estas negociaciones o volvemos a perder el tiempo? Mira, nosotros creemos que, lo conversábamos fuera de cámara, no podemos condicionar una negociación. Nosotros estamos convencidos, en atención precisamente a las experiencias pasadas de intentos de negociación que han habido aquí, que ponernos de acuerdo en una agenda única de temas en los que no hemos estado de acuerdo en 20 años es, por decir lo mínimo, prácticamente inviable. Pero que eso no imposibilita que nosotros podamos entrar a un espacio en donde vayamos a llegar a acuerdos puntuales. En el caso del CNE, yo diría, nosotros no estamos hablando de instalar una agenda oculta de un montón de temas que se vayan a definir en una posible negociación que no sabemos cuáles somos. Estamos hablando de un mecanismo para conformar el CNE y estamos hablando de que en 4 pasos podemos conformarlo y tener un nuevo CNE en menos de 3 meses. Creemos fundamental que haya un nuevo Consejo Nacional Electoral para poder rescatar la participación en el voto y la participación electoral. Creemos profundamente también en la participación electoral en todos los escenarios en los que pueda darse, sean escenarios adversos o sean escenarios favorables para la oposición, y así lo hemos demostrado como partido político en todos los espacios que hemos tenido. Nosotros creemos que hay una posibilidad real y certera de conformar un nuevo Consejo Nacional Electoral y que la única imposibilidad de hacerlo es la voluntad misma de todas las partes en conflicto, de todos los sectores políticos, que hacemos vida de que nos pongamos efectivamente a llegar a estos acuerdos. Que no parece haber voluntad por los discursos tan duros que se están pronunciando. Y es por eso que hago la pregunta. Si entonces no se cambia el CNE, pero se accede a ir a elecciones, que eso sea lo que cede el gobierno venezolano, quedamos en exactamente lo mismo. Perdimos la negociación. ¿Tú lo crees? Yo no lo creo. No, estoy haciendo la pregunta. Yo no estoy aquí para emitir este tipo de juicios. Yo no lo creo. Yo creo que en el momento que nosotros logremos encontrar un espacio institucional en el que confluyan todas las fuerzas democráticas del país, reconociéndose las unas a las otras, y se produzcan acuerdos allí, ya ahí va a haber ganancia. Bien. Nosotros tenemos una ruta de esos acuerdos que creemos que debe ser el nuevo CNE, pero creemos que en el momento en que podamos llegar a un espacio en donde todas las partes, sobre todo, asuman el costo político de, como decimos nosotros en el argot político, coloquialmente, tomarse la foto, que es hacer vista pública, pues, de que estamos dejando de lado un montón de diferencias que no vamos a resolver, que estamos dejando de lado incluso posiciones personales o partidistas que nos imposibilitan entendernos, pero que eso no nos está enajenando de ponernos de acuerdo en esto, que es un nuevo Consejo Nacional Electoral. Usted ha dicho que dentro de la negociación no puede haber condiciones, es decir, no se puede condicionar previamente una negociación. Yo le voy a poner 2 ejemplos de negociaciones internacionales en donde se condicionó, porque además parece ser una tendencia mundial que antes de una negociación hay condiciones, eso es algo muy normal. En Nicaragua, reciente, le voy a poner las 2 más recientes, en Nicaragua se pidió la liberación de los presos políticos. El día de ayer liberaron 50, han hecho más de 450 liberaciones, o por lo menos paso a arresto domiciliario de presos políticos en este país, para poder sentarse a negociar. En Colombia se colocó la condición de que cesara el fuego para sentarse en las mesas de negociación, que se despoblara el Catatumbo y algunas otras regiones de este país por parte tanto de la Fuerza Armada como de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, la FARC, y esa negociación llegó a feliz término, por lo menos para algún sector del país. ¿Qué opina sobre esto? Sí hay condiciones previas a una negociación. Lo que ha planteado la oposición es una condición clara, cambio de CNE y algunas otras condiciones interesantes para poder sentarse a negociar. Entonces, llevar la contraria en esta condición de cambio de CNE es dividir a la oposición. Mira, primero yo quisiera que nos contestaran cómo vamos a cambiar el nuevo Consejo, cómo podemos llegar a un nuevo Consejo Nacional Electoral que no sea desde la Asamblea Nacional. Entonces, primero, dejar, por decirlo de alguna forma, la bola del lado de Nicolás Maduro, del cambio del CNE, me parece muy absurdo. Pero ya Sally González lo propuso, lo que pasa es que ellos no acatan lo que establece la Asamblea Nacional. En tanto es un procedimiento que debe iniciar es la Asamblea Nacional. Ahora, lo debe iniciar la Asamblea Nacional con la mayoría calificada designada para eso. Las soluciones unilaterales
unilaterales no creo que nos puedan a este punto poder servir para efectivamente aliviar el conflicto que estamos padeciendo. En cuanto al tema de condicionar la negociación, yo creo que tienen que haber condiciones previas y no solo condiciones, garantías de que ambas partes, de que todas las partes están efectivamente dispuestas a dirimir el conflicto. Y las garantías son una cosa. Ahora, el hecho de que puedan haber garantías previas a un proceso de negociación, un proceso de acuerdos, no quiere decir que vamos a condicionar los acuerdos mismos a que sean las garantías. Hay una diferencia. Si nosotros estamos hablando de que podemos llegar a un acuerdo parcial, que es la conformación de un nuevo CNE, entonces la condición previa para llegar a esa conformación no puede ser tenerlo unilateralmente nombrado previamente. Tenemos el que ir a la espacio mismo, lectura negociación de los tuits. Lo cierto es que si la condición es cambio de CNE y se va a la negociación, el cambio de CNE deja de ser parte de la agenda de la negociación. Pero bueno, vamos a la lectura por parte de la audiencia. Ya nuestra compañera Daniela Salas está lista para leer sus dudas, sugerencias y comentarios a través de @primerapágina y la etiqueta Primera Página. Así es, Aline, ya estamos listos para revisar las preguntas y los comentarios para conocer también la opinión de nuestra invitada la mañana de hoy con respecto a este tema. Tenemos el primero, que es Francisco, @Fran2009. Dice lo siguiente: pregúntale a la invitada cómo vamos a ir a unas elecciones con este o un nuevo CNE. Si Maduro dijo ayer que ni por las buenas ni por las malas la oposición volverá al gobierno, más o menos. Y de paso, con esa oposición blandengue que tenemos, ¿cuál es su opinión sobre este comentario? Mire, yo creo que lo comentaba hace rato, creo que todas las partes definitivamente le van a hablar a su propia audiencia. Es lógico que tanto el régimen de Nicolás Maduro como todas las personas que representan allí, todo el mensaje que van a hablar es para tratar de desmoralizar, desesperanzar y tratar de cercar las vías democráticas que son hoy en día todavía vías factibles. Nosotros no creemos que esto imposibilita de ninguna manera poder llegar a acuerdo. Creemos que podemos estar de acuerdo. El problema es que tenemos 20 años escuchando que es imposible hacerlo y podemos estar de acuerdo incluso pese a las declaraciones, diferencias o las posiciones históricas que sabemos que por parte del régimen de Nicolás Maduro todos sus cabecillas van a ejercer. Ahora, esas mismas declaraciones, esas mismas condiciones adversas, ese mismo discurso de odio, ese mismo discurso de confrontación ha sido el mismo que han sostenido durante todos estos años y ya en episodios anteriores es un discurso que ha sido derrotado en la vía electoral, ha sido derrotado en la vía democrática y precisamente por eso es que nosotros queremos rescatar el poder del voto y de la participación política. El 80% de los venezolanos está dispuesto a ir a votar con un nuevo Consejo Nacional Electoral y el gobierno lo sabe y el gobierno lo teme. Entonces creo que es momento de que la oposición, todos los sectores democráticos, demos un paso al frente y tratemos de llegar a estos acuerdos en materias específicas, siendo la primera de ellas el Consejo Nacional Electoral, porque es el requisito indispensable, sine qua non primero, para poder llegar a unas elecciones libres. Vamos a seguir revisando la participación de la audiencia, pero le pedimos que sea un poco más breve para poder tener más interacción. Tenemos a Javier Domínguez, dice: la invitada de Cambiemos se enfoca solo en el cambio del Consejo Nacional Electoral, pero obvia al TCJ y la Asamblea Nacional Constituyente. Votar con la Asamblea Nacional ilegal y el actual TCJ es más de lo mismo. ¿Considera que es más de lo mismo hacerlo de esta manera, señora Verónica? Mira, nosotros estamos proponiendo es una ruta de acuerdos parciales. ¿Por qué? Porque no creemos que podemos ponernos de acuerdo todo en una sola sentada en todas las materias necesarias. En esta primera etapa hablamos del Consejo Nacional Electoral. Posteriormente tenemos que hablar del registro electoral, de la participación política y de las inhabilitaciones. Posteriormente tenemos que hablar de la convocatoria a elecciones, que nos ponen el tema de la veeduría internacional, que nos ponen el tema del registro de la migración y que nos ponen el tema de las circunscripciones electorales. Y creemos que en el momento que hayamos logrado estas tres etapas es que podemos hablar de cambios en los demás poderes, para lo que también consideramos que esta fórmula de llegar a acuerdos parciales que nos vayan permitiendo destrancar materias en el tiempo puede ser perfectamente viable. Bien, vamos a retomar la entrevista. Una última pregunta para finalizar el día de hoy. Quiero preguntarle, ¿es Cambiemos un factor de división para la oposición? Es Cambiemos un factor de democracia en el sistema político actual. Yo creo que en la medida que existan partidos políticos, en la medida que existan visiones confluentes, diversas, distintas dentro del sistema, en esa medida es que el sistema se robustece y se fortifica. Estamos ante una crisis de la democracia, la peor que ha vivido el sistema político venezolano, y creo que ahora más que nunca es necesario no solo que existan visiones divergentes como la nuestra, sino que hayan espacios para que esas visiones confluyan, para que esas visiones participen. Nosotros estamos haciendo una propuesta aquí
que estamos poniendo a la orden del país, pero que creemos que tiene que estar a la orden de todos los sectores políticos y que estamos dispuestos a debatirla y a llevarla a todos los espacios. ¿Está Ayer la dividida la presentamos oposición? en la Asamblea Nacional. Yo me preguntaría si está coalicionada y creería más bien si es lógico dentro de un sistema democrático que todos los partidos pensemos lo mismo. Yo diría que no. Yo creo que la oposición está viviendo una crisis de cohesión y creo que es imperante en este momento que se generen canales de entendimiento y de direccionalidad política y nosotros estamos más que prestos para contribuir a eso. Parte de Cambiemos es el diputado Timoteo Zambrano. Bien, el diputado Timoteo Zambrano es parte de una asamblea desconocida por el gobierno. Entonces, ¿cómo ser tan suave en la manera de llevar o tan ligero en la manera de llevar una posible negociación, posible diálogo con un gobierno que te desconoce como diputado? Bueno, yo creo que suave o ligero son términos que dependen de la opinión de cada quien. Creo que hay una forma política, pacífica, democrática de llevar la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro y creo que nosotros estamos ejerciendo esa posición cívica y democrática que en ninguna medida va en menoscabo de nuestras propias posiciones contrarias y adversas al régimen de Nicolás Maduro. Nosotros, lamentablemente, tenemos que ir a un corte, se acabó el tiempo de la entrevista. Agradecidos con Verónica Brito por su presencia acá en nuestro programa. No se despeguen de nuestra sintonía porque en la próxima parte seguimos con más de Primera Página.